Bueno, pues bienvenidos una vez más a esta clase de Antiguo Testamento. En esta grabación quisiera que habláramos un poco sobre el libro de Jeremías. Así que si tienen sus Biblias pueden ir allá, pueden tenerlo a la mano porque vamos a estar viendo algunos pasajes. Como contexto de Jeremías, quisiera preguntarles qué ocurre mientras Jeremías está escribiendo. No sé si ya pudieron leer el libro de Jeremías de principio a fin, pero una pregunta es, ¿qué es lo que está viviendo Jeremías cuando él escribe esto? Y la verdad es que son varios episodios. Número uno, los babilonios están amenazando el reino del sur, es decir, Judá, y a medida que el libro avanza, Judá, como ustedes saben, es invadido. Y ya cuando llegamos al final del libro, el pueblo ha sido ya arrastrado en tres oleadas de exilio en el año 605, en el 597 y en el 586 a.C. Ese año 586 es uno que marca la historia del Antiguo Testamento, así que no lo olviden. Así que después de esta última oleada del 586, los babilonios arrasan con la ciudad de Jerusalén por completo. Es cuando es saqueado el gran templo de Salomón. Y esto lo podemos leer en Segunda de Reyes, capítulo 22 al 25, y también en Segunda de Crónicas 34 al 36. Así que Jeremías vive y profetiza durante todo este tiempo y por eso el sabor y el tono tan oscuro de este libro y de Lamentaciones igual. ¿Por qué Dios permitió que esto sucediera? Esa es la pregunta que Reyes contesta, primero y segundo de Reyes. El pueblo del pacto estaba involucrado en idolatría por muchas décadas. Ellos han adorado a cada divinidad que se han encontrado, desde Baal hasta Moloch, hasta la reina del cielo también se menciona, y han estado participando en actos de adoración, como la prostitución en el templo, sacrificio de niños, y además hay una abierta deshonestidad y corrupción, injusticia, adulterio, calumnias, etcétera. Y Dios ha enviado para este punto profeta tras profeta tras profeta y no hay arrepentimiento. Entonces ahora Jeremías está anunciando las maldiciones del pacto, por eso es un libro tan pesado de leer, porque son ayes y son maldiciones que han sido ya eh, han sido ya escritas desde hace tiempo, y Jeremías le toca declarar esos ayes. Entonces, ¿cuál es el tema de Jeremías? Yo sé que no hay una respuesta, eh, una sola respuesta, pero pudiéramos decir que el antiguo pacto ha fallado. El antiguo pacto de parte del hombre ha fallado. No porque en sí mismo haya desaparecido este pacto, sino porque el pueblo no ha podido cumplirlo debido a sus corazones llenos de pecado. Y por tanto se necesita un nuevo pacto que involucre nuevos corazones para el pueblo de Dios. O sea, hay una desesperación en el antiguo pacto porque el pueblo no puede cumplirlo y lo prueba una y otra vez. Jeremías es claro ejemplo de eso. Y a partir del capítulo 30 se habla mucho de la necesidad de un nuevo corazón en el pueblo. Si ustedes están familiarizados con Jeremías, eh, parece que todo apunta, ¿no?, hacia ese capítulo famoso 31, y la verdad es que el capítulo 31 es esa cima de la montaña teológica de donde el libro asciende hasta ahí, después baja, pero parece ser que ese capítulo 31 sirve como un eje donde todo funciona alrededor de él, y es precisamente sobre el corazón, la necesidad de este corazón nuevo y de la falla del pacto antiguo a causa del corazón corrupto del hombre. Entonces, durante los primeros 28 capítulos, Jeremías es muy pesimista, la verdad. El pueblo no puede guardar el pacto en sus corazones porque es un corazón depravado y no pueden ellos mismos cambiar su corazón. La única solución es que Dios mismo, el Dios que creó el antiguo pacto, cambie esos corazones para que ellos entonces puedan vivir vidas rectas en un nuevo pacto. Ahora, el libro está estructurado en 5 partes básicas. Si están tomando notas, apunten estas
diferentes secciones. Los primeros 29 capítulos profetizan el juicio de Dios contra su pueblo. Más adelante, en los capítulos 30 al 33, tenemos la segunda parte, es una bella descripción de la solución final de Dios a este problema, que es el corazón nuevo. Los capítulos 34 y 45 profetizan la destrucción final de Jerusalén. Después, los capítulos 46 al 51 abordan la maldad de las naciones, incluidos los babilonios que los invadieron. Y finalmente la sección 5 es el capítulo 52. Cuenta el cumplimiento de gran parte de esa profecía, que es la invasión, la destrucción de Judá. En conjunto, todo esto es el libro más largo de la Biblia, este libro de Jeremías. Ok, hablemos de los temas principales. En Jeremías, obviamente, como ya mencioné, uno de los temas principales es el incumplimiento del pacto. Dios acusa a Judá de quebrantar su pacto una y otra vez. Los primeros capítulos es como el argumento judicial de parte de Dios, donde dice Judá es culpable de renunciar al verdadero Dios y cambiar a Dios por ídolos sin valor. Fíjense lo que dice capítulo 2, versículo 9 al 12, dice: por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré, porque pasad a las cosas de Kittim y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si he hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Y entre más avanza el libro, la condena de Dios se vuelve más gráfica, más apasionada, por así decirlo, y también más intensa. Entonces, Dios describe incluso como a Israel como una prostituta. Dice el capítulo 3, versículo 2: junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Así que un tema importante es el incumplimiento del pacto. Judá ha quebrantado el pacto, y ese es un tema importante. El segundo tema que se menciona en el libro de Jeremías es el pecado repetido y generalizado. La violación del pacto no fue algo de una sola vez, era un hábito ya repetido que impregnaba a la sociedad, y durante cientos de años Dios había enviado profeta tras profeta, y llega hasta un clímax. Mira lo que dice Jeremías de su propio ministerio en el capítulo 25, versículo 3. Él dice: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían: volveros ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Entonces la situación ha empeorado tanto que Dios dice: aunque Moisés y Samuel se pararon frente a mí, mi corazón no se volvió hacia este pueblo. Envíalos fuera de mi vista y déjalos ir. Capítulo 15, versículo 1. ¿Qué es lo que ha hecho el pueblo? Ellos han escuchado a los falsos profetas. Dice el capítulo 6, versículo 14: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Estos falsos profetas le dicen al pueblo que el castigo no va a venir, que ellos son víctimas, no son culpables, y el pueblo lo cree. Y entonces hay ese tema de pecado repetido y generalizado es uno también importante. Un tercer tema que pudiéramos notar también es la depravación total. Miremos más profundamente por qué sucede este desastre. Sí, es el resultado del pacto quebrantado, pero una pregunta más profunda es: ¿por qué se quebrantó este pacto? ¿Por qué el pueblo no pudo cumplirlo? Y mira lo que dice Jeremías capítulo 6, versículo 10. Dice: sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar.
He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. No pueden, no es que ni siquiera lo quieren, no pueden oír la palabra de Dios porque no desean hacerlo. La falta de deseo es tan grave que equivale a esta falta de capacidad. El capítulo 17, versículo 1 nos ahonda más en esto. Dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. El pecado está escrito, grabado, sellado en los corazones de ellos. Encontramos este pasaje tan conocido por nosotros que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Este es el contexto de este pasaje. Es un pueblo que estaba tan cegado en su pecado que no podían conocer ni siquiera su propio corazón. En el versículo 23 del capítulo 13, también este pasaje muy conocido: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Y la pregunta es: no, lo que ellos ocupan es un nuevo corazón, pero su depravación ha llegado que ellos no puedan ver la pecaminosidad de su propio pecado y no pueden cambiar. Entonces, en su estado natural, el corazón humano es incapaz de escuchar la palabra de Dios. El pecado es su amo, lo conduce y lo controla y no hay escapatoria. Y este es un tema también importante en Jeremías. Un cuarto tema es la proclamación de juicio. ¿Qué sucede después de que Dios acusa a Judá de infringir el pecado? Bueno, Jeremías dice: por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré, e irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes ellos queman incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Capítulo 11 al 12. Entonces Dios castigará a Judá por violar su pacto, y aquí es donde Jeremías obtiene su reputación. Las proclamaciones de juicio son terribles, y dice el capítulo 8, versículo 13: los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Capítulo 9, versículo 22: los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, y como manojo tras el segador, que no hay quien los recoge. Más adelante dice: aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra, y deje sin hijos a mi pueblo, y los desbaraté, no se volvieron de sus caminos. Sus viudas se me multiplicaron más que la arena del mar, y traje contra ellos destruidor a mediodía, sobre la madre y sobre los hijos, hice que de repente cayesen terrores sobre la ciudad. Y así sigue y sigue y sigue el tema de Jeremías, que es una horrenda expectativa de juicio. Otro tema es que este mismo juicio es causa de la ruina de la creación. Dice el capítulo 4, versículo 23: miré a la tierra, y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Es casi como si vieras Génesis al revés, ¿verdad? Eso que Dios creó al principio, Génesis 1, ahora hay una decreación a causa del pecado en Jeremías. Y mismo Jeremías en capítulo 4 dice: por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí, ni desistiré de ellos. Así que esos son los temas que se ven en Jeremías. Si seguimos hablando acerca de este libro, pudiéramos también hablar un poco más del nuevo pacto que es tan importante en este libro. Jeremías nos habla en el capítulo 31. Decía que Jeremías 31 es como la cúspide del tema teológico de Jeremías.
Y lo voy a leer, dice el versículo 31, que ya es conocido para ustedes. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Observa en el versículo 31 que Dios está prometiendo un nuevo pacto aquí. Recuerda que el problema con el primer pacto no era Dios o el pacto mismo, sino que era el pueblo y su corazón pecaminoso. Así que la solución que Dios da es simple, es darles nuevos corazones al pueblo. Y lo que hace el nuevo pacto es que es muy superior al anterior, en que ahora la ley está dentro del pueblo de Dios, moldea sus deseos, voluntades, anhelos y sus amores también. Y ahora causa que el pueblo pueda amar y desear lo que Dios deseó. Esas son buenas nuevas. De hecho, es el mensaje del Evangelio, que Dios, mandando a su Hijo, cumple perfectamente la ley para que nosotros podamos tener un corazón nuevo en nuestra identidad en Cristo, y nos ha dado mentes renovadas y corazones renovados para amarlo, y ojos para que podamos ver su ley y podamos amarlo. Ahora, algo que comentar también finalmente sobre Jeremías. Uno de los mensajes tan importantes es el capítulo 46 al 52. Y aunque la cúspide es el capítulo 31, la verdad es que esta última parte también tiene mucho sentido para el libro de Jeremías. Los capítulos 46 al 51 son profecías de juicio contra otras naciones, incluyendo Egipto, Moab, Amón, Edom y algunos otros. Y al igual que los otros profetas, Jeremías condena a las naciones por su orgullo, por su jactancia, por su necedad, por maltratar al pueblo de Dios y por confiar en las riquezas. Y esta sección finalmente culmina con una larga proclamación de juicio contra Babilonia. Babilonia, ustedes saben que fue el instrumento que Dios utiliza para imponer su castigo a Judá, y Jeremías había sido acusado de traición al profetizar el triunfo de Babilonia. Pero Jeremías no es un traidor. Él sabe que aunque Dios está usando Babilonia, Babilonia no es inocente. Babilonia también es condenada porque se regocija sobre la caída de Dios. Dice mismo Jeremías, porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra asalto de Israel. Dios no ha abandonado a su pueblo aún en el castigo. Jeremías, por último, registra el cumplimiento de su principal profecía, que es el capítulo 52. Empieza así, dice: en el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron. Los babilonios quemaron la casa de Jehová y la casa del rey y todas las cosas de Jerusalén, y destruyeron con fuego todo edificio grande. Así que así termina el libro de Jeremías. Es el cumplimiento del juicio que ha venido profetizando en todo el libro, con esa esperanza del capítulo 31, pero aquí empieza este juicio, y la esperanza del nuevo pacto se cumpliría obviamente en la venida del Señor Jesucristo en el nuevo pacto. Mira lo que dice el versículo 31 al 34 del 51. ¿Te acuerdas de Joaquín? El rey que era del linaje de David todavía está vivo, y de hecho es invitado a la mesa del rey. Y para mí es una forma muy interesante de terminar con esta crónica de juicio, porque la simiente de la mujer, la simiente de David, todavía está viva. O sea, Dios no ha olvidado su pacto. Dios ha cumplido incluso en el juicio el pacto que él ha prometido a su pueblo, preservando la línea de David, preservando a Joaquín, aunque él está en cautiverio, pero a través de él vendría la preciosa promesa del Señor Jesucristo cientos de años más adelante. Así que ahí terminamos con el libro de Jeremías.
espero que lo hayan podido leer en su totalidad y espero que también que hayan disfrutado de lo que leyeron en el libro de texto y de esta clase.